El impacto de la inteligencia artificial en estos campos. Nos gustaría escuchar sus perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta clave en la planificación de ciudades sostenibles e inteligentes, cómo puede mejorar la interacción entre las personas, el entorno natural a través de las tecnologías avanzadas. 먼저 나와서 말씀하시겠습니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 조경진입니다. Yo soy Cho Kyung-jin, profesor Kyung-jin. Es un placer de estar aquí. 오늘 제가 말씀드리는 주제는 한국의 스마트 정원 도시에 대해서 말씀드리고자 Y 합니다. yo quisiera hablar sobre jardín de smart, inteligencia. 물론 이 심포지엄의 주제가 매대진 과학기술 지구의 주제지만 저는 자연의 중요성을 강조하고 싶습니다. Sí, a pesar que el tema es diferente, yo quisiera dar énfasis a algo de naturaleza. 최근에 어떤 한국의 해남의 솔라시도 정원 도시가 마침 스마트 기술과 정원이라는 것들을 결합한 사례였기 때문에 이 사례를 중점적으로 Yo 말씀드리려고 voy 합니다. a dar el caso de un caso de Corea y cómo la ciudad de Jardín comenzó a mezclar con la inteligencia artificial. 먼저 최근에 어떤 기후 변화가 어떤 극심해지고 있습니다. Y nosotros podemos sentir el cambio climático, la crisis climática se ha acentuado. 서울에서는 26일 동안 장기적인 폭염이 이어지곤 했습니다. En ese verano, Corea continuó casi durante un mes el calor sofocante que nunca hemos experimentado. 이러한 기후 위기를 극복하는데 도시의 자연을 잘 보존하고 조성하는 것들이 상당히 중요합니다. Para superar ese cambio climático, de nuestra manera es preservar la naturaleza verde en la ciudad y aplicar ese intento en la urbanización. 유엔이 얘기한 자연 기반 해법, 네이처 베이스드 솔루션이라는 관점에서도 도시 숲을 조성하고 보존하는 것들이 중요합니다. El crear el bosque en la ciudad, conforme desde el punto de vista perspectiva el enfoque de la naturaleza que las Naciones Unidas que ha recomendado. 2008년 영국 싱크탱크에서 나온 보고서에는 Conforme, según el reporte de think tank de Inglaterra y 2008, 멘탈 캐피털을 축적해야 된다고 얘기하고 있습니다. 멘탈 캐피탈. mental capital. 예. El capital mental es que hay que acumular el capital mental. 이를 위해서 멘탈 캐피탈을 축적하기 위해서는 무엇보다도 일상에서 도시 숲을 잘 활용해야 합니다. Para aumentar la capacidad mental es importante tener zonas verdes en parques en la ciudad. 이러한 도시숲 같은 자연 인프라가 잘 구축됐을 때는 기후 위기 같은 재난이 닥쳤을 때 잘 견딜 수 있습니다. ¿Y por qué puede ser una alternativa para superar ese cambio climático si la infraestructura de zonas verdes en una urbe está bien preservada? 그래서 도시숲은 사회 문제 해결에 다양한 역할을 하게 됩니다. El bosque, zona verde, puede ser un factor decisivo para solucionar diferentes problemas de la ciudad. 지속가능 발전 목표 17개 중에서 Entre 17 propósitos, objetivos de desarrollo sostenible, 3번 건강, en tercer punto es la salud, 4번 교육, cuarto educación, 11번 지속가능한 커뮤니티,
11 comunidad sostenible. 13번 기후 행동, 13번 기후 행동, Y nuestra actitud ante cambio climáticos, 15번 생물 다양성, la diversidad, biodiversidad. 17번 파트너십, Y el punto 17 es la conexión de network. 모두 다 관련돼 있는 문제입니다. Todos esos puntos, 17 objetivos de desarrollo sostenible, tienen relación con el tema que hoy yo quiero hablar. 이제 어떤 한국의 정원 도시 운동에 대해서 말씀드리고자 합니다. Voy a hablar sobre el movimiento de los jardines, zonas verdes en diferentes ciudades de Corea. 한국은 한반도는 삼면이 바다로 되어 있습니다. La península coreana, como nuestra nación está rodeada por tres partes por mares. 산이 있고 하천이 있어서 아름다운 자연의 나라입니다. Es una nación bella por sus montañas, ríos de aguas abundantes. 그런 관점에서 콜롬비아랑 무척 유사한 측면이 있다고 생각합니다. Yo pienso que hay similitud entre dos naciones, Colombia y Corea. 그러나 지난 몇십 년 동안 개발을 하면서 이러한 자연을 망가뜨려 왔습니다. Sin embargo, Corea, bajo el nombre del progreso, desarrollo, ha destruido ese medio ambiente. 그런데 그런 반성으로 30년 전부터 도시 숲을 많이 만들고 있습니다. Y como una reflexión y antítesis, Corea ha preparado durante últimos 30 años las zonas verdes, parques y en diferentes ciudades. 한 10년 전부터는 순천이라는 도시를 통해서 정원 박람회를 유치하고 있습니다. Y también nosotros hace 10 años a través de una ciudad de parque, y nosotros estamos exponiendo expo de ciudades y jardines. 마치 메데진의 꽃축제 같은 행사입니다. Y podría comparar como fiesta de flores de Medellín. 이러한 식의 정원 박람회의 파급력으로 많은 도시들이 정원 박람회를 유치하고 있습니다. Y como efecto sinergia de esa ciudad, varias diferentes ciudades también quieren introducir ese tipo de, digamos, expos. 나아가서 정원 도시로 선언을 하고 추진하고 있습니다. Y cada gobierno local declarando como la ciudad de jardín y está implementando diferentes políticas de la ciudad. 정원 도시의 연화는 1898년 영국에서부터 나왔지만 한국에서 정원 도시는 좀 다릅니다. Es el ciudad de jardín y salió de la idea en 98년. 1898 desde Inglaterra. Sin embargo, el concepto que maneja de la ciudad de jardín en Corea es un poco diferente. 한국적 정원 도시 운동이 진행되고 있습니다. Es un movimiento de la ciudad de jardín a lo coreano. 우리 박은실 원장님과 저는 민간 차원에서 정원 도시 포럼을 만들었습니다. La presidenta y yo, como liderazgo del sector privado, sector civil, hemos hecho un foro de la ciudad de jardín. 여기서 정원 도시는 조경, 건축, 도시 설계뿐만 아니라 이 문화예술 교육 전문가가 다 함께하고 있습니다. Esa ciudad de jardín no solo habla de planificación, de diseños, sino que están los especialistas de la educación, en educación de la cultura, especialistas de usos del espacio público de la ciudad. 여기에 저희들은 21년 선언, 매니페스토를 했습니다. Y nosotros hicimos manifiesto en el año 2021. 회복 탄력성, 포용, 평등 등 시대 가치를 담고 있습니다. Tiene el valor trascendental, coyuntural, por ejemplo, restauración y luego conservación, entre otros valores que necesitamos hoy en día. 그래서 저희가 생각하는 정원 도시는
Por eso la ciudad de jardín que nosotros estamos pensando 자연의 질서를 존중하는 생태 도시입니다. es mantener el ecosistema que preserva la naturaleza 그다음에 스마트 기술을 잘 활용하는 스마트 도시이기도 합니다. y al mismo tiempo nosotros estamos usando la tecnología de Smart y al mismo tiempo es una ciudad de jardín y también inteligente. 그리고 인간성을 존중하는 인문 도시이기도 합니다. También una ciudad muy humanista porque respetamos al ser humano, humanismo. 저희들의 포럼에 든 역할이 있어서 정원 도시라는 것들이 한국에 34개 도시로 확산되고 있습니다. Nosotros ahora Corea, cogiendo nuestra idea y contamos 34 ciudades de jardín, 저희가 생각하는 스마트 정원 도시의 테스트 베드는 해남 솔라시도에서 진행되고 있습니다. y nosotros también estamos haciendo un pueblo Henan, el sur de la península coreana, es una ciudad de lento que aplica de eso. 기업이 개발하는 도시인데 저희들이 긴밀하게 자문해주고 있습니다. Esa ciudad obviamente tiene iniciativa de los empresarios, sin embargo cuenta la asistencia profesional de los especialistas. 2020년 태양의 정원이라는 재생에너지 기반 시설을 만들었습니다. Y nosotros también tenemos la infraestructura de la sistema de luz y de solar. 24년에는 식물원을 문을 열었습니다. Y el 24 también abrió Jardín Botánico. 그래서 우리가 천천히 아리백이 실현되는 진정한 의미에서 정원 도시를 만들고 있습니다. En ese sentido nosotros estamos creando una ciudad jardín con ecosistema correspondiente. AI 같은 스마트 기술이 우리의 자연을 존중하는 자연을 잘 이렇게 이해하는데 크게 도움이 될 것 같습니다. Inteligencia artificial es un instrumento, herramienta muy importante para entender la naturaleza y también nueva modalidad de la ciudad. 정원 도시는 건강을 위한 도시일 뿐만 아니라 La ciudad de jardín no es solo una ciudad buscando la salud de los ciudadanos. 미래 세대의 생태 감수성을 증진시키는 도시이기도 합니다. Y también es que nosotros estamos heredando ecosistemas saludables para la próxima generación. AI나 스마트 기술이 그런 생태 문해력을 제고하는데 큰 역할을 할 거라고 기대하고 Inteligencia 있습니다. artificial, la nueva tecnología, permite a los habitantes de la ciudad que interprete ese nuevo ecosistema. 앞으로 저희의 실험도 콜롬비아랑 잘 교류하면서 협력했으면 좋겠습니다. Y me gustaría también intercambiar nuestra experiencia con Colombia y para que también nosotros podamos aprender también de los colombianos. 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias. Churi Kim ha liderado proyectos educativos artísticos en Corea alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Nos gustaría conocer más sobre su experiencia en la integración de la inteligencia artificial dentro de este contexto. 네, 안녕하세요. 한국문화예술교육진흥원의 전략사업팀장 김준희입니다. 이렇게 멀리 지구 반대편의 콜롬비아에서 이런 한국의 문화예술교육을 말씀드리는 자리에 갖게 돼서 너무 영광이고 이 자리에 함께해 주신 여러분들 너무 감사드립니다. Es para mí un honor compartir sobre la política de educación artística de Corea en un lugar opuesto de la planeta Tierra, de nuestra nación, y también les agradezco a ustedes que continúan participando en nuestra sesión. 저는 오늘 자자매 세션의 큰 주제인 교육의 변혁에 대해서 한국에서 추진하고 있는 문화예술 교육 정책 사례의 두 가지 키워드로 말씀드리려고 합니다. Quisiera hablar dos puntos como de keyword. Dos puntos sobre la política de la educación artística que Corea está aplicando.
네, 한국뿐만 아니라 콜롬비아에서도 마찬가지실 것 같은데요. 그 두 가지 키워드는 지속 가능성과 전환으로 말씀드리려고 합니다. Dos keywords, dos palabras de clave es sostenibilidad y transformación. Creo que en cuanto es dos palabras aplicables no solo en Corea, sino en Colombia. 네, 저희 한국에서는 저희 진흥원에서는 한 1,000년간 1,000여 개의 문화예술교육 프로그램을 운영하고 있는데요. 이런 문화예술교육 프로그램은 단순히 예술이 좀 삶의 질을 높이는 것뿐만이 아니라 건강한 문화 시민으로 성장하는데 것을 목적으로 합니다. Nuestra organización CASES y está aplicando 10.000 programas, programas de educación artísticas. No solo busca cómo mejorar el arte a los ciudadanos, sino que cómo la educación artística puede incrementar la salud y de cada ciudadano. 네, 삶과 예술이 분리될 수 없듯이 예술 교육도 삶과 분리될 수 없는데요. La vida y la arte no son inseparables. Igualmente la educación y el arte son un solo cuerpo. 네, 여러분들이 우리가 다 알고 있는 것처럼 코로나19에 대해서 좀 얘기하면서 지속 가능성에 대해서 Yo 말씀드리려고 quisiera 합니다. tocar el tema de la sostenibilidad a partir de COVID-19. 코로나19는 저희에게 많은 메시지를 주었었는데 COVID-19 nos ha enviado varios mensajes. 특히 기후위기나 이런 생태 환경에 대한 문제의식을 조금 더 강하게 느끼게 Nos 해주었습니다. concientizó sobre el cambio climático, la crisis climática, a nosotros como una agenda de la vida cotidiana. 특히 이제 저희 여기 청소년분들은 안 계신 것 같은데요. Aquí yo no veo los adolescentes o jóvenes. 네, 아동 청소년들은 저희가 느끼는 것보다 조금 더 이런 기후 위기, 생태 환경에 대한 문제를 조금 더 삶의 주제로서 느끼고 있는 것 같습니다. Y en Corea los jóvenes adolescentes están captando el cambio climático y luego y otros como un tema diario, cotidiano que afecta a su vida personal. 한마디로 이제 지구에서 살아갈 시간은 많이 남았는데 그 지구가 병들어가는 것에 대해서 좀 당사자로서의 그런 문제의식을 갖고 있는 Es 것이죠. decir, adolescentes les quedan muchos años de la vida, pero el planeta Tierra se está enfermando. 그래서 저희가 작년에 방금 이제 그 조경진 교수님께서도 말씀해 주셨던 SDGs의 그런 목표에 기반한 학교의 문화예술 교육 프로젝트를 실험한 적이 있습니다. Como el profesor Cho habló y nosotros el año pasado aplicamos ese tema de objetos de desarrollo sostenible como una educación formal en el colegios. SDGs 골은 알고 계신 것처럼 17개가 있는데 12번 목표인 책임 있는 소비와 생산의 주제로 프로젝트를 진행했습니다. Nosotros aplicamos proyectos que yo creo que ustedes conocen bien, 17 objetos de desarrollo sostenibles. Es el tema 12 es consumos responsables. 그래서 먼저 지리적으로 환경적으로 조건이 다른 권역별 4개의 학교를 선정을 해서 그 학교에서 예술 교육을 할 수 있는 단체를 선정하고 매칭하고 교육을 진행했습니다. Y nosotros buscamos 4 colegios, diferentes zonas y diferentes con elementos socioeconómicos diferentes, y luego en 4 zonas nosotros asignamos las entidades organizaciones que pueden aplicar, realizar educación artística. 이 프로그램을 저희가 연구 개발하고 실험하면서 가장 주력한 것은 3가지가 있는데요. Hay 3 temas que nosotros damos énfasis para aplicar esas agendas de educación artística en 4 zonas diferentes. 그 3가지 중에 첫 번째는 학생 중심의 학습 주체성을 가져야 한다는 것. Que otro, la educación gira alrededor de
del liderazgo estudiantil. 그리고 이제 학습한 것을 알므로 끝나는 것이 아니라 실제 실천으로 행동의 변화를 이끌어내야 Y 한다는 것. a través de ese aprendizaje los estudiantes no solo terminan su entendimiento como el saber, sino que tenga el poder ponerlo en práctica, el poder de praxis. 그리고 그 교육의 내용이 학교 안에서 머무른 게 아니라 지역 사회로 확산이 되어야 한다는 Ese 것이었습니다. aprendizaje no solo termina en la aula, sino que debe aplicar en la comunidad. 그래서 이제 4개의 학교에서 문화예술을 접목한 SDGs의 그 학교 프로그램을 2달여간 진행을 했는데요. Durante 2 meses nosotros llevamos a cabo esa educación de objetos de desarrollo sostenible en estos 4 colegios, diferentes zonas. 그래서 합창, 뮤지컬, 연극, 그다음에 업사이클링, 패블릭 아트와 같은 장르를 접목해서 교육을 Y 진행했었습니다. esa educación estaba, digamos, fusionaba coro, musical y teatro, otro no me acuerdo. 네, 그래서 이제 4개 학교에서 이제 연구를 진행을 병행하면서 했었는데 정량적 수치로서 행동 변화까지 이끌어낸 것을 저희가 Y 확인했습니다. nosotros obviamente chequeamos y esa aprendizaje cómo aplica, cómo le ayuda a la transformación personal de cada participante. 그래서 한 남자 고등학교 사례를 예를 들어드리자면 Voy a darle un caso de un estudiante bachillerato. 네, 학생회를 중심으로 학생들이 전교생이 참여하고 학교장 선생님과 교사 전원이 한 400여 명이 이 프로젝트에 모두 참여했는데 플라스틱 일회용품을 줄이고 텀블러를 사용하는 그런 프로젝트를 진행했습니다. Ese proyecto es no dejar de usar el vaso plástico y usar otro tumbler. Como 4 estudiantes más profesores y rectores. 네, 그래서 이제 교육을 하면서 이제 아이들이 작사 작곡 그다음에 텀블러송을 만들고 그다음에 플래시몹 그것을 공연으로 하고 그 과정을 뮤직비디오로 제작을 했습니다. Y ellos componieron, participaron en composición de la música, bailaron, hicieron flash mob y todos grabaron para que podían compartir. 여기서 이제 학생들이 중심으로 했다는 점에서 다른 교육과는 굉장히 차별화된 지점이었고 Eso es un cambio porque en la educación general dirigen profesores, maestros, pero estos programas los estudiantes dirigían teniendo el liderazgo. 그 전체 2달여간의 과정에서 학생들이 스스로 더 찾아서 자발적으로 행동을 변화시켰다는 것에서도 큰 성과로 볼 수 Y 있겠습니다. nosotros buscamos resultados que los estudiantes mismos voluntariamente que participando incluso sacamos un resultado muy positivo. 그래서 이제 교육의 내용으로서도 지속 가능성을 다루었고 그 교육이 끝난 이후에도 학생들이 계속 텀블러를 사용하는 것이 습관이 되어서 이 교육 방법과 과정에 있어서도 지속 가능성을 추구했다는 점에서도 차별화된 지점이라고 볼 수 있겠습니다. Metodología pedagógica, su uso, su participación y todos reflejan resultados porque los estudiantes que participaron dejaron de usar vasos plásticos, continuaban y también su templo personal, ¿no? 네, 네, 이게 영상으로 보여드리면 참 더 좋을 텐데 그게 좀 아쉽지만 나중에 좀 보여드릴 기회가 있으면 좋겠습니다. Me gustaría usar el audiovisual, sin embargo, no estamos muy limitados. Me gustaría que personalmente, próxima, en otra ocasión, ustedes puedan ver esos videos. 네, 다음으로는 전환의 2번째 키워드로 말씀을 드리겠습니다. Segunda palabra de llave es transformación. 교육 중에서도 예술 교육은 특히나 코로나 이전에는 대부분 100%가 대면 교육이었는데요. Por el tiempo voy a decirle que corte. 정리 아, 시간 때문에.
네네. 그래서 그 아까 저희 박은실 원장님께서도 말씀해 주셨던 것처럼 디지털의 AI 교과서를 지금 한국에서도 준비 중에 있고 예술 분야에서도 적극적으로 이제 도구로서 활용하기 위해서 노력 중에 있습니다. 나머지는 토론 때 말씀드리겠습니다. Voy a apresurar. Y como dijo la presidenta, nosotros estamos preparando textos por inteligencia artificial, entre otros. Si me da tiempo, yo voy a añadir más. Muchas gracias. Ya, por favor. Doctora Ana. Buenas tardes, buenos días, tardes ya, 12:32. Qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar de todos estos temas relacionados con la inteligencia artificial, con el medio ambiente y con la educación. Quiero saludar a Paola Navarro y quiero saludar a Jaime Espales, agradecerles por acompañarnos en este espacio y empezar por conversar por la inteligencia artificial. Esta pregunta para los dos. La inteligencia artificial que la podemos pensar desde la labor repetitiva, que permite la automatización, pero también la inteligencia artificial que está orientada al aprendizaje, cuando ya empezamos a hablar de técnicas de machine learning, de deep learning. ¿Ustedes cómo ven la inteligencia artificial precisamente para temas de transferencia de conocimiento? Sobre todo cuando hablamos de técnicas que permiten el aprendizaje. ¿Comienzo yo? Bueno, gracias por este espacio. Me gustaría aprovechar esta intervención para recalcar la importancia de que las tecnologías avanzadas se empiecen a implementar en las aulas educativas, la importancia que tienen, ¿no? Estos espacios nos dan la oportunidad de poder conversar, sacar esas dudas que tenemos y poder llegar a puntos comunes de ideas similares, ¿no? Con objetivos que tenemos muy claros. Pero estamos en una situación ahora mismo que la IA ya nos hemos encontrado en una situación similar y fue cuando apareció ARPANET. Cuando apareció ARPANET era impensable imaginarnos dónde ha evolucionado. Hoy en día ha evolucionado en el Internet. Todos tenemos Internet, todos trabajamos con él y la IA viene exactamente para eso. Tal como han dicho nuestros compañeros, no viene solo para impactar en educación, sino en sectores como medio ambiente, como en arte. Y en estos sectores no solo vienen a impactarnos ampliando nuestras visiones y las brechas que ya existen porque ya existen, sino que vienen, como han dicho ellos, a reeducarnos en cuidar nuestros recursos propios, que los hemos empezado a abandonar y estamos en una situación de peligro en muchos de ellos, ¿no? La brecha digital que tenemos es digital y de conocimiento. Para mí la IA, para nosotros como empresa tecnológica, ha venido no solo para intentar impedir que se amplíe esa brecha, sino para crear y apoyar metodologías donde podamos utilizar esas herramientas e ir como estrechando, apretando un poquito más cada vez esas brechas, pero por llegar a zonas donde no están llegando, ¿no? Si ahora mismo nos imaginamos una región apartada y decimos cuánto cuesta, y ya no vamos a hablar a nivel monetario, sino por tiempo, montar una infraestructura, una conectividad, es muchísimo tiempo y en ese tiempo esos niños están creciendo, ¿no? Y mientras están creciendo, ¿qué educación les estamos dando? Nos guste o no escucharlo, es ninguna. Y tal como han hablado en diferentes panels, no nos gusta hablar del COVID, pero el COVID lo que nos enseñó es que la digitalización nos permitió tener comunicación, nos permitió acercarnos y que en mitad de un miedo espantoso que teníamos todos, estuviéramos unidos, ¿no? Esas zonas apartadas no tuvieron esas oportunidades. Existen herramientas tecnológicas que permiten llegar a esas zonas, en donde el tiempo ya no es de 1 año, 6 meses, es el ahora. Entonces debemos ajustarnos y acompañar a esta tecnología, al igual que en su momento acompañamos a ARPANET y hoy en día este Internet sabemos utilizarlo, hacemos buen uso de él y al final hemos sacado provecho. Muchas gracias, Paola. Jaime, ¿qué reflexión nos tienes al respecto? Sí, cuando estamos hablando de qué es lo que necesitan porque al final del día podemos hablar de las tecnologías y todo, pero tenemos que buscar primero qué nosotros queremos lograr que los estudiantes aprendan,
qué competencias queremos que los estudiantes desarrollen. Y cuando estamos viendo al ser humano del futuro, que es un ser humano que va a tener que interactuar y vivir con la inteligencia artificial, con robots que van a hacer y realizar funciones que ahora mismo hacen los seres humanos, que inteligencia que va a poder procesar datos y lograr resultados de una manera más rápida que los seres humanos, pues nosotros tenemos que desarrollar un ser humano con unas competencias bien diferentes, que pueda tener un rol importante y ser relevante en el planeta Tierra del futuro. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque eso requiere una transformación del qué los estudiantes van a aprender. Y entonces, para crear esa transformación, uno tiene que trabajar con desarrollo profesional, con transformación curricular, transformación pedagógica, transformación de la mentalidad y práctica docente, para qué es lo que deben de enseñar y cómo enseñarlos o cómo facilitar el aprendizaje. Y la inteligencia artificial, a pesar que crea unos retos, también crea una ayuda bien importante para los sistemas escolares, para los docentes y para los estudiantes. Bien específicamente, con la inteligencia artificial ya los docentes pueden tener en la palma de sus manos un asistente que los ayude a planificar clases, a planificar unidades, a hacer la malla curricular completa, pero de una manera que integre las mejores prácticas pedagógicas científicamente probadas a nivel mundial. O sea que cada docente, si aquí hay docentes con nosotros que veo bastante, va a tener la capacidad en la palma de sus manos en segundos saber cuál es la mejor pedagogía que debe emplear para una necesidad específica de sus estudiantes. O sea que ese proceso de investigación-acción que tienen que emplear los docentes va a pasar instantáneamente. Segundo, esa pedagogía va a estar alineada instantáneamente a los estándares del país. En este caso, los estándares del Ministerio Nacional de Educación, los DBA, lo va a integrar en segundos. Va a estar ya, las herramientas de inteligencia artificial van a estar capacitadas pedagógicamente y también capacitadas en los estándares. Va a estar capacitada en la visión pedagógica de cada institución educativa, porque hay instituciones educativas que tienen temas específicos que son sus fortalezas. Hay instituciones que favorecen el liderazgo, otras instituciones que favorecen algún tipo de habilidad técnica. Entonces, eso va a estar integrado y en segundos un docente puede tener un plan de clases y después de ese plan de clases fluir a cada uno de los estudiantes de manera diferenciada. Y cuando los estudiantes están trabajando de manera personalizada y diferenciada, la IA va a asistirlos en el desarrollo de la competencia. O sea que cuando tú me hablas de transferencia, ya no es transferencia de contenidos, lo importante es la facilitación del desarrollo de las competencias. Y eso es lo que la IA va a asistir a los estudiantes en el desarrollo de las competencias y de esa manera hacer que el docente se convierta realmente en el facilitador que yo llevo décadas en la educación y siempre hemos hablado de llevar al docente a pasar de ser un socializador de contenidos a un facilitador del aprendizaje, del desarrollo. Ahí es que el docente realmente se va a convertir en ese coach, en ese facilitador del aprendizaje con la IA asistiéndolo. Muy interesante y la reflexión de ustedes, claro, cuando llega el Internet era una disrupción, no nos imaginábamos qué iba a pasar con la educación, con el Internet. Después, cuando llegaban los smartphones, cada que van llegando estas disrupciones ahora con la inteligencia artificial, muy interesante la reflexión que debemos abordar los docentes y lo que mencionas también de convertirnos en ese coach. Si ya vamos a encontrar todas estas tecnologías disponibles, ahora cuáles son los retos en temas de habilidades blandas que necesitamos acompañar los maestros en el aula de clase. No sé si quieren agregar algo al respecto y... ¿Sí? Perdón. A ver, hay una cosa muy importante con la inteligencia artificial y es que la inteligencia artificial, igual que cualquier tipo de tecnología, existe porque existe el humano.
Entonces, la inteligencia no es sustitutiva, es una herramienta de apoyo. Sí que es cierto que nos sorprende porque nosotros somos los que nutrimos esa inteligencia y nos sorprende cuando hacemos una pregunta para hacerlo sencillo, ¿no? Y vemos las múltiples respuestas. Eso es lo que nos va a entregar la inteligencia artificial. Pero como bien ha dicho él, nosotros nutrimos y nosotros tenemos el libre albedrío de decidir qué hacemos con esas respuestas. Eso nos pertenece a nosotros. Y es ahí donde debemos coger todos los sectores, los multisectores que tenemos, tanto a nivel educacional como a nivel gubernamental, como a nivel tecnológico, sentarnos y ver cuál es la misión y la visión hacia ese sector, ¿no? Hoy en día estamos en un corre-corre en donde entregamos un contenido que tenemos elaborado, preparado y nos dicen esta persona tiene que aprender A, B y C en esta temporalidad, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que no se aprende A, B y C, ¿no? No se aprende y esas personas crecen y resulta que no les habían enseñado correctamente, ¿no? La IA viene para eso. Viene para ayudar a que haya mejor calidad para el docente, para que hayan espacios en donde podamos ser más dedicados al alumno, entender qué tipo de inteligencia tiene, de qué forma debemos potenciar esa inteligencia. Cuando tú y yo estudiábamos, hace ya unos años, nos encontrábamos, ¿no?, que potenciaban mucho la carencia. Eres malo en matemáticas o en física y tengo que apretarte. Yo sigo siendo mala a día de hoy en física, o sea, nefasta. Pero tenía otras cualidades, tenía otras virtudes. Pero no nos trabajaron en ese momento esas virtudes, ¿no? ¿Qué decimos tener una IA que le diga a un docente no solo entender el ecosistema de un alumno? Porque hoy en día, y hoy lo hemos estado escuchando, el ecosistema se entiende, ¿no? Todos sabemos que hay un ecosistema que impacta económicamente, social, fisiológicamente y que todo eso impacta en habilidades de un niño y después repercute en una diserción escolar. Dices, ok, podemos hablar de ello y nos podemos extender en esta conversación. Mi pregunta sería, ¿el docente está preparado para trabajar con ello? ¿Sabe cómo utilizar esa problemática y aplicarla a una solución? ¿La estamos entendiendo? ¿Tenemos herramientas suficientes para esos docentes que les diga, ahí está esta problemática, ¿no? Os voy a contar como una vivencialidad. Yo recuerdo con 16 años, esto es en España, perdonadme, con 16 años te dicen, el bachillerato tienes que escoger ya tu carrera universitaria. Es decir, yo hice humanísticos, que viene siendo todo lo que tiene que ver con letras, y si tú después decides ser médico no puedes porque tu bachiller era humanístico. Y yo recuerdo cuando mi madre me sentó y me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y yo decía, Dios mío, o sea, 16 años, lo que quiero hacer con 20, 30, 40, yo con 16 no lo sabía. No tenía ni idea cuáles eran mis habilidades, cuál era mi talento. Sabía mi papá de qué estudiaba, mi mamá y mi hermano mayor hacia dónde se dirigía, ¿no? Y eran como mis guías, pero yo no sabía si yo podía ser igual de buena que ellos, ¿no? ¿Qué tal tener una herramienta que nos vaya indicando ese alumno qué habilidades tiene, hacia dónde tiene un potencial, hacia dónde ese docente puede ir guiando a ese alumno, ¿no? Yo creo que aquí es donde radica la magia, el entender qué podemos utilizar de esta IA y que el docente lo vea como una herramienta de apoyo para entregar esta calidad a estos alumnos cambiantes y es una herramienta al final que va al mismo ritmo que estos alumnos. Hace 30, 40 años nosotros somos una empresa que estamos en varios sectores. Justamente hace poquito estuve con un sector que me decía, yo hace 15 años le decía, salta, y me decían, ¡pum!, se tiraban al precipicio. ¿Por qué? Porque lo dijo él. Y él es el adulto y yo me lanzo, ¿no? Dice, hoy en día yo le digo a ese alumno, lánzate, se gira y me dice, ¿por qué? Y si me lanzo, ¿qué consigo? Es que yo te lo he dicho, no, tú me puedes decir lo que quieras, pero el que se lanza soy yo. Y tenemos que estar preparados como docentes, como empresarios, como todo, a esta generación que tiene preguntas, que es pensante, que es cambiante y que entiende la realidad que hay y que deben suplir carencias que existen, ¿no? Para mí estas herramientas, para mí la IA y la tecnología funciona en base a esas carencias y es solucionador, pero debemos verlo así. No debemos verlo como algo que nos va a sustituir porque nunca sucederá, porque jamás será un humano tomando decisiones con lo que vayamos a hacer con esa tecnología. Y yo creo que añadiendo a esto, estamos hablando de las competencias o las habilidades que tienen cada uno de los estudiantes. Yo creo que desde la primera infancia a nosotros nos rotulan.
porque el cerebro está haciendo una cantidad de conexiones neurológicas que se hacen de maneras distintas y diferentes seres humanos van desarrollando unas habilidades a unos pasos distintos. Y el que desarrolló la habilidad matemática primero ya se rotuló como el matemático, y el que no es bueno en matemática. Y eso tiene otras implicaciones. Y eso crea una percepción del yo bien temprano que te crea una realidad ya manifestada, que cuando la inteligencia artificial pueda trabajar de manera personalizada con los estudiantes, un estudiante que hoy no es bueno en matemática, es hoy, no mañana. Hoy ese estudiante va a tener un proceso o un programa de aprendizaje que va a su nivel, a sus capacidades y a sus intereses, y eventualmente lo va a sacar siendo un experto de matemática, o aunque sea bien bueno en matemática. Ya esos límites de que tú no eres bueno en una cosa y eres bueno en otra van a cambiar, porque como la educación no va a ser para todos por igual, cuando cada estudiante puede tener una experiencia personalizada y ya el docente ser más un coach, como yo dije, esos estudiantes van a lograr su potencial. La IA yo la veo como la gran herramienta para equidad. Lo podemos ver como algo que puede abrir brechas. Yo lo veo como algo que puede cerrar brechas, que puede lograr que cada estudiante en cada lugar, en cada rincón de Colombia y del mundo pueda tener una experiencia que lo ayude o la ayude a lograr su potencial. Entonces, lo que es importante es que el sector público, el sector privado y la academia juntos trabajemos en cómo correr rápidamente y cómo innovar lo más rápidamente para lograr cerrar esas brechas. Y eso requiere muchas veces uno cambiar el chip que uno tiene hasta los niveles más altos de lo que es posible. Voy a hacer una pregunta espontánea que escuchando también la intervención de los doctores, y voy a dirigir una pregunta fundamental. Inteligencia artificial es una herramienta muy necesaria de la cuarta revolución industrial que nosotros tal vez ya estamos viviendo, pero de la inteligencia artificial derivará muchas nuevas tecnologías, nuevas modas como tendencia como Megaverse, pero son como las modas. Pero ¿cómo nosotros podríamos a no estar acudidos por nuevas diferentes trend que aparecen, desaparecen, para que nosotros podamos vivir con la esencia? Es la pregunta que voy a hacer. 다른 질문인데 이 두 가지를 듣고 온 건데 AI가 4차 산업혁명의 핵심 기술로 볼 수가 있는데 이 기술을 사용한 여러 가지 트렌드들이 유행처럼 나타났다. 메가버스처럼 곧 우리 세상이 그렇게 들어갔다가 사라지기도 하고 보완되고 하는데, 이런 트렌드 유행같이 나타난 트렌드 속에서 어떻게 하면 우리가 AI 초기 시대에 이 AI가 우리 삶에 어떤 영향을 미칠 것인 근본을 파악하고 살 수 있는가에 대한 답을 해주시기 바라겠습니다. 어려운 질문인 것 같습니다. 지금 AI라는 것들이 무궁무진한 가능성이 있는 것 같습니다. 그래서 La inteligencia artificial tiene mucha posibilidad infinita. 우리 지금 아까 말씀드린 기후 위기 시대에 연구를 하거나 교육할 때 엄청난 힘을 갖고 있는 것 같습니다. Inteligencia artificial nos da mucha inspiración, muy útiles cuando nosotros estudiamos cambios climáticos en su solución. 정보를 수집하고 미래를 예측하는데 상당히 유용했던 걸로 알고 Inteligencia 있습니다. artificial es una herramienta muy útil, provechosa para acumular diferentes informaciones y pronosticar hacia el futuro aplicando esos datos
어디가 어떤 이렇게 홍수로 취약한 지역을 미리 예측할 수 있기 때문에 재난에 대비할 수 있다고 Y 생각합니다. por ejemplo, ante desastre natural, y podríamos hacer un forecasting sobre zonas, lugares débiles, frágiles en las inundaciones. 그러나 다만 어떤 우리가 어떤 환경을 설계하는 일 같이 창의적인 일을 할 때 큰 도움이 되기도 합니다. Sí, es una buena herramienta, no es innegable. Cuando nosotros hacemos, planificamos zonas vulnerables de ese tipo de desastre natural. 과연 여러 가지 디자인의 대안을 보여주고 있습니다. Sí nos da diferentes escenarios de diseños. 근데 다만 근본적인 질문은 그게 정말 창의적인 것들에 대한 것들은 회의가 들고 합니다. Pero algunas veces yo pienso que será que realmente es un trabajo creativo. 그래서 AI라는 것들은 마치 이렇게 판도라의 상자 같이 상당히 그 여러 가지의 다양한 측면을 갖고 있다고 생각합니다. Sí, y inteligencia artificial todavía como una caja de Pandora que tiene riesgos y oportunidades. 그래서 교사가 학생들하고 연구하고 교육할 때 상당히 그 지혜롭게 잘 활용해야 된다고 생각합니다. El uso adecuado e inteligente que exige más comunicación entre maestros y docentes y estudiantes. 그 정도 말씀 일단 Y 드리고 con 다시 este yo 하시겠습니다. quisiera dejar eso. Yo quisiese aportar Sí, a la sí, pregunta sí. bien rápidamente. De la manera que nosotros trabajamos con inteligencia artificial, nosotros somos una compañía de inteligencia artificial. No es, tú dijiste algo bien importante, que es que van a salir muchas soluciones y muchos trends, muchas tendencias y muchas cosas cool. Nosotros como educadores tenemos primero que trabajar con qué queremos lograr, con intencionalidad. Y entonces emplear la inteligencia artificial para trabajar y atender prioridades y atender el desarrollo de las competencias en los estudiantes, en los docentes y en el sistema y lograr la transformación. Y con eso trabajar en alianza con organizaciones que ayuden a desarrollar, si no las tienen ya, o adaptar esas soluciones para esas intenciones específicas. Porque lo que pasó con la revolución de la tecnología en educación, y nuestra organización es una de las que escribió el libro Blended Learning in Action, salieron un montón de herramientas. De hecho, que los docentes hasta cierto punto estaban sobrecargados, tenían una esquizofrenia docente de saturación de herramientas, pero la pregunta era, ¿están atendiendo lo más importante y el desarrollo de las competencias de los estudiantes? Y después de 30 años de la revolución de la tecnología en educación, estamos viendo que los estudiantes han aprendido más o mejor. No necesariamente. O sea que tenemos que trabajar con la inteligencia artificial con intención. Precisamente en ese orden de ideas los estudiantes están aprendiendo más rápido que nosotros los maestros y están aprendiendo a utilizar las técnicas, las herramientas, a saber para qué, a dar múltiples usos. ¿Cómo hacer para que el maestro no se siente intimidado, preocupado y entienda que la inteligencia artificial es una herramienta a favor y empezar a acelerar procesos de aprendizaje y de acompañamiento para los maestros? Porque de lo contrario, y sobre todo si lo estamos pensando en qué va a suceder, que el aprendizaje será personalizado, ¿cuáles son los nuevos retos para los maestros? Yo te diría que para los maestros, yo ahora mismo estoy trabajando con miles de maestros con inteligencia artificial. Y si ustedes ven, ayer mismo estábamos viendo una gráfica de la adopción de ChatGPT comparado con la adopción de otras herramientas tecnológicas. Y la adopción de ChatGPT fue inmediata. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es bien intuitiva. Y las herramientas que se están creando de inteligencia artificial son bien fáciles de utilizar. Por ejemplo, nosotros en la plataforma que nosotros tenemos de IA, un docente aprende a usarla en menos de una hora. Mucho menos de una hora, es rápido. Entonces, lo que yo veo con la inteligencia artificial es que es tan intuitivo que no va a ser un reto para los docentes utilizarla y para los estudiantes mucho menos. Ya muchos docentes aquí utilizan ChatGPT y los estudiantes usan ChatGPT y eso lo han hecho así.
Ahora cuando vayan a utilizar herramientas que son diseñadas para la educación, va a ser aún más fácil y más intuitivo. Yo creo que voy a crear un poco de polémica con esta pregunta, pero sería como la que más bien trasladaría yo. Creo que, tal como lo hemos comentado los que estamos aquí, del docente depende lo que podamos llegar a hacer con esta herramienta, es claro. Pero sí que dejaría una pregunta en el aire, ¿no? Que es, ¿cuántos años pasaron en cuanto llegó el ordenador personal a verlo en un aula? El primer ordenador personal llegó en el año 71. Tardamos 15 años en verlo en países desarrollados, en las aulas, pero no lo vimos realmente incorporado en la totalidad global a nivel educacional hasta finales del 90 y principios del 2000. Yo os trasladaría más bien esta pregunta a los docentes para que la reflexionen. ¿Es lo que le queremos dar a estos niños con la inteligencia artificial? ¿30, 40 años otra vez? ¿O nos equiparamos, vemos qué posibilidades hay y realmente aceptamos que ha llegado, que está para quedarse, pero para acompañarnos? Sí, sobre todo, como dices, cuando la tasa de adopción de tecnología de la inteligencia artificial es tan rápida, entonces los profesores sí que tenemos ahí un desafío importante. Bueno, entonces vamos a cerrar con nuestras reflexiones desde todos nuestros aprendizajes en torno a temas de medio ambiente, a las ciudades en las que habitamos, en la cotidianidad de la inteligencia artificial, en la mejor calidad de vida de los ciudadanos y en el aspecto educativo, en los nuevos retos para los docentes, en cómo vamos a llegar a aprendizajes personalizados gracias a la inteligencia artificial y cómo nuestra gran apuesta va a seguir siendo el aprendizaje sobre el ser, más que sobre el cuestionar las habilidades que el estudiante no tiene, sino cómo nos apoyamos con las tecnologías para las habilidades que el estudiante sí tiene y cómo nos convertimos en un coach para todos nuestros estudiantes en las instituciones educativas a nivel de educación básica y a nivel de educación superior. Muchísimas gracias por estas reflexiones y bueno, seguimos conversando en torno a estos temas tan importantes.